Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana, una mañana de victoria en el nombre de Jesús. Vamos a compartir en esta ocasión una porción de la palabra de Dios como el alimento, como el soporte espiritual para cada uno de nosotros en este primer día de la semana. Antes de orar, como siempre, como es nuestra, costumbre, vamos a hacer una oración para poner esta comunión en las manos del Señor. Señor Jesús, te alabamos en esta hora, te bendecimos, Padre, te damos a ti la gloria y la honra, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu paciencia, por tu amor, Señor, porque cada día nos das la oportunidad de conocerte cada vez más. Señor, por eso en esta hora te bendecimos a ti como nuestro Padre Celestial y ponemos esta comunión en tu presencia para que tú infundas hoy en cada uno de nosotros un poco más de tu Espíritu Santo a fin de fortalecernos con poder en nuestro hombre interior y podamos avanzar en estos tiempos conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor, para estar encorajados, para poder salir, Señor, y predicarte a ti a las personas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Hermanas y hermanos, el tema que vamos a tratar esta mañana, Dios me ha dado que le dé un nombre. Le he llamado crecer. Crecer para vencer y salir. Crecer es algo importante. Nosotros podemos ver que una persona, un bebé, pues una vez que viene al mundo, ¿cierto? Lo que continúa de su vivir es crecer. Y cada vez que él crece, expresa más todos los genes de sus padres que están en él. Entonces el crecimiento es necesario que eso experimente todo nuevo creyente. O sea que después de haber sido regenerado por la sangre de Cristo, después de haber recibido al Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros comenzamos un proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué es crecer? Yo me haría esa pregunta y también se la haría a usted. ¿Qué es crecer? Crecer no es tener un cúmulo, un conglomerado de conocimiento bíblico. Tampoco tener reglas y normas éticas y morales, porque nosotros de pronto hemos experimentado esas tres cosas: conocimiento bíblico, ética y moral, pero eso no es un indicio de que realmente nosotros hemos crecido. El verdadero crecimiento se lleva a cabo es en la presencia del Señor. El crecimiento espiritual es un asunto espiritual y se experimenta, valga la redundancia, es estando en la presencia del Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo 6, dice el apóstol allí: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usa la figura de una plantación, de una siembra. Cuando uno cree en el Señor, el Espíritu de Dios ha sido sembrado en el corazón del hombre, de la persona, en el espíritu humano. Ese espíritu que ha sido sembrado allí debe germinar, debe brotar, debe crecer, debe madurar y debe dar frutos. Eso es crecer en vida, porque la vida que entró en cada uno de nosotros ahora comienza a dar frutos, a manifestarse. Por eso el apóstol Pablo usa en este capítulo 3 de 1 Corintios, usa la figura de una plantación. Yo planté, hubo una siembra, y eso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ha sembrado su espíritu en nuestro espíritu humano. Ahora lo que Dios demanda es que este espíritu vaya creciendo cada día más. ¿Y cómo crece el espíritu en nosotros? A medida que nosotros estamos en comunión con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, viendo ese cuadro, entendemos que nosotros necesitamos tener la experiencia de crecimiento. Nosotros
como creyentes oramos. Y de verdad que nosotros oramos y en nuestras oraciones nosotros estamos haciendo peticiones, ruegos, y aún el mismo Dios nos dice que le pidamos, ¿cierto? Pedimos por la familia, pedimos por el trabajo, pedimos por la salud, pedimos por obtener cosas materiales, pero sería muy bueno que antes de hacer todas estas peticiones pidiésemos al Señor su Espíritu Santo. Que cada día más el Espíritu Santo crezca en nuestro vivir. Que el Espíritu Santo vaya desarrollándose en nuestro vivir, vaya tomando control de todo nuestro ser, de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo vaya abarcando, pasando a nuestra alma, tomando nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Entonces eso indica que se está desarrollando la vida de Dios en nosotros. Nosotros tenemos esa experiencia, no podemos negar que la tengamos, pero debemos cada día más crecer en esa experiencia de que el Espíritu Santo crezca más en nosotros. Lamentablemente somos personas que no experimentamos eso muchas veces. ¿Por qué no lo experimentamos muchas veces? Porque tenemos que reconocer que tenemos 3 enemigos a los cuales nosotros debemos aprender a vencer desde nuestro interior. Están dentro de nosotros. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, expresó algo muy fuerte. Él dijo que el bien que quería hacer no hacía, mas el mal que no quería hacer, ese era el que hacía. ¿Qué pasaba entonces? Él descubrió algo importante. Él descubrió que dentro de él había algo que lo llevaba a hacer el mal. Entonces, él dijo, bueno, eso que lo que está dentro de mí, que me impulsa a hacer el mal, eso es mi constitución interna. Por lo tanto, él dio gracias en este capítulo 7 por Jesucristo, porque él vino a ayudarnos a liberarnos de esta condición pecaminosa. Entonces, hermanos, podemos decir que hay tres elementos que nosotros debemos combatir. Uno es el mundo, otro es la carne y otro es el diablo o Satanás. Vamos a ver estos puntos y vamos a ver que el mundo está donde está dentro de nuestro corazón. Todo lo que nos rodea, todo aquello que nos rodea hace parte del mundo. Y ese mundo que está ahí afuera, ha ido entrando cada vez más en nosotros y entra a través de los órganos de los sentidos, a través de la vista, a través de lo que nosotros escuchamos, a través de lo que aún palpamos con nuestras manos. Eso está entrando aquí cada vez más. Traíamos el mundo desde antes por causa del pecado original, pero en nuestra vida humana también el mundo está entrando cada vez más. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan 2:15, él dice, no améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿cómo hago yo para no amar el mundo si yo vivo en el mundo? Nosotros tenemos que aprender a no amar el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el primer enemigo que yo tengo que comenzar a vencer es el mundo que está dentro de mí. Es el mundo que me está, digamos, como que robando la energía espiritual. Segunda cosa que tenemos nosotros que vencer es la carne. Ese término carne muchas veces no es bien interpretado. ¿Por qué no es bien interpretado? Porque se piensa que es la carne física, pero no. La carne es el término que se usa para señalar nuestra vieja naturaleza. La parte caída que está dentro de nosotros. Entonces, esta carne debe también ser tratada. Y nosotros somos los que debemos
vencerla. No esperemos nosotros que otros hagan esto por nosotros, sino que nosotros mismos debemos, digamos, andar en el Espíritu, como está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a verlo rápidamente, andar en el Espíritu. En el 5:16, el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Querramos o no, muchas veces nosotros satisfacemos los deseos de la carne buena, porque como creyente yo creo que mi carne es buena, pero toda carne es mala delante del Señor. Y un poco más, si nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 6 también, en Romanos 6 está en el capítulo 6, 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Romanos confirma que nosotros debemos experimentar que estamos muertos al pecado. Cada vez que el pecado quiere asomarse a nuestro corazón, debemos decirle no, porque en Cristo Jesús yo estoy ahora y tú no puedes afectarme. Entonces van dos cosas que tengo que vencer: el mundo y la carne. Y la tercera es Satanás. Satanás también, el enemigo de Dios, también está allí operando en nuestro modo de vivir. Aunque somos creyentes, aún nuestra vida del alma está cargada de cosas negativas. Y estas cosas negativas están impidiendo la comunión de nosotros con Dios. Satanás está aquí y tiene dos aliados para dañar nuestro crecimiento: es el mundo y es la carne. Ellos andan juntos, el mundo, la carne y Satanás. Y Satanás es el acusador, él nos acusa, porque mire, la especialidad de Satanás una de ellas es acosarnos, nos acosa. Otra cosa es acusarnos. Otra cosa es que él es padre de mentiras, es mentiroso. Él miente desde el principio. Es mentiroso y padre de mentira. Nos engaña cada rato. Y nosotros no nos damos cuenta muchas veces que estamos cayendo en el juego que él hace con nosotros. Porque es que nuestra mente está muy expuesta. Porque el mundo nos está ofreciendo cada día más muchos atractivos. Y aún los hijos de Dios caen en estos atractivos. Y aún la misma iglesia muchas veces es permeable a que el mundo entre, a que el mundo, digamos, se manifieste en la iglesia, a que haya carne en la iglesia. Hermano, y eso frena el mover del Espíritu Santo, eso frena el crecimiento en el Espíritu Santo. Y nosotros no nos damos cuenta. Creemos que estamos bien, pero delante del Señor nuestra condición no es la mejor. Satanás es astutísimo, es atrevido. Mire que en el libro de Zacarías capítulo 3, hay una porción muy interesante, Zacarías 3, vamos a leerlo allí. Dice: visión del sumo sacerdote Josué. ¿Cómo es esta entidad tan agresiva que en el capítulo 3 de Zacarías, versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué cosa? No respeta muchas veces al creyente. En este caso, estaba allí para acusarle,
a él, a Josué, al sumo sacerdote, delante de Jehová. Y Jehová le dijo, Jehová te reprenda a Satanás. Quiere decir que este personaje hay que tenerlo es a raya, a distancia. Pero la única manera de mantenerlo a distancia es recordando la cita de Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. ¿Cierto? Andad en el Espíritu. Y considerarnos muertos al pecado, como también dice Pablo en Romanos 6. Entonces, hermanos, vean ustedes qué situación. Hay 3 elementos que hay que vencer. Y nosotros tenemos que hacerlo. Pues si nosotros no lo hacemos, hermanos, estaremos jugando básicamente a lo que se puede decir que es la vida de la iglesia. Y Satanás está jugando con muchos hermanos, con muchas hermanas también en estos tiempos. Pero mire, el Señor nos tiene una salida importante. Nos tiene digamos, una manera de cómo nosotros desarmar todo eso que quiere afectarnos, y es a través de la confesión. Vamos a confesar. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesaos. Vamos a ver rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, ahí me está hablando de una confesión. Decir las cosas es necesario. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que para que Satanás no tenga ocasión para acusarme, yo tengo que confesar mis pecados para que el Señor me pueda limpiar de toda maldad. Pero si yo digo que no tengo pecado, sí, porque muchas veces pensamos que no tenemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decir, hermano y hermana, que nosotros debemos confesar delante del Señor. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que cuando creímos ya todo está listo. Sí, para el Señor sí, porque la obra ya está completa de parte del Señor, pero de parte nuestra tengo que hacer un proceso muy interesante en mi vivir, que es una depuración de adentro hacia afuera, del interior hacia la parte externa, pasando por mi vida del alma, que está muy contaminada. Y la única manera de comenzar ese proceso es confesando. Por eso dice el apóstol, si confesamos, Él nos perdona de nuestros pecados. Qué importante es la confesión. Una confesión exhaustiva, lógicamente, que una confesión no se hace de un día para otro. Si usted observa esto aún en la parte humana, cuando una persona es sindicada de un delito y va ante el juez, no con una sola visita al juez, todo está resuelto. Va una vez, lo vuelven a citar otra vez lo vuelven a citar, y en cada una de esas citaciones que le hace el juez, está diciendo, está confesando, hasta que el juez llega a un punto tal donde hace un veredicto o una sentencia sobre la persona. Bueno, igualmente, pero nuestro juez es un juez de amor, es un juez lleno de misericordia, que cuando yo confieso no me va a sentenciar a muerte, por el contrario, me va a liberar de la muerte y me va a dar su vida más y más, al punto que yo dejo de ser un pecador y me convierto ahora cada vez más en un hijo de Dios que le sirvo y que estoy militando en su ejército celestial. Pero a continuación de esa confesión que nosotros hacemos delante del Señor, día a día, porque Él nos va mostrando las cosas. Posiblemente hoy recuerdo unas cosas, unos pecados, pero puede ser que me olvidé de otros, pero mañana cuando vuelvo al Señor, me vuelve Él a recordar otros pecados. Y así cada día cuando voy a su presencia me está recordando muchas cosas que yo he hecho, que yo he pensado.
que yo aún he hablado. Y tengo entonces que experimentar el segundo paso que viene, que es el arrepentimiento. Arrepentirse es muy necesario, hermanos, porque si yo confieso y no me arrepiento, hermano, solamente he dado medio paso, se puede decir. Porque es que el arrepentimiento es en sí el cambiar de pensamiento, el cambiar aquí adentro. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos dice que la transformación viene por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento. Entonces, cuando yo confieso, es algo muy importante, pero también tengo que arrepentirme, hermano, porque lo dije, porque lo hice, ¿ya? Porque aún lo pensé, aunque nadie me escuchó, estuvo ya el pecado, digamos, estuvo ya aquí en mi mente. Entonces debemos que arrepentirnos. Hay un versículo muy importante que nosotros conocemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, vamos a ir en el capítulo 3 de Hechos, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ese es el apóstol Pedro. Hay una gran cantidad de personas, un conglomerado de personas, se ubican cerca al pórtico de Salomón y están allí esperando algo porque la gente estaba desesperada, como en estos tiempos. Y Pedro alzó la voz y dijo fue: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y pueda venir de parte del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio es algo que nos calma, que nos satisface, que nos reposa, que nos da paz. Porque muchas veces, hermanas y hermanos, no tenemos paz interior. Aunque hablamos de la Biblia, aunque sabemos versículos, hay algo por dentro que no nos da la paz. Entonces, pero cuando yo comienzo a arrepentirme delante del Señor, el Señor me va dando como que un gran vaso espiritual de refrigerio. Piense en alguien que está muy sofocado. Ahora en estos tiempos donde hay unas olas de calor, vuelve el calor acá a Barranquilla, a la costa, y hay una sofocación muy, muy intensa. Están aún pronosticados temperaturas de 40 grados centígrados para Barranquilla, para la costa. Y en medio de ese calor inmenso, a usted lo espera un gran refrigerio que usted va a tomar y va a sentir el fresco interior que trae ese refresco. Bueno, si eso ocurre en la parte humana, ¿cuánto no más en la espiritual cuando nosotros somos refrigerados por el mismo Espíritu Santo? Pero eso ocurre cuando usted tiene el valor de reconocer que usted ha pecado, que usted no ha confesado delante del Señor sus pecados. Y de esa manera, si no hay confesión y arrepentimiento, de verdad que el Señor no me puede usar como Él quiere usarme. Puede que yo vaya y que yo venga, pero que hace falta la contundencia y el poder que da el refrigerio del Espíritu Santo. Hermana y hermano, yo no sé cuáles son sus pecados. Usted no sabe cuáles son los míos, pero lo que yo sé que el Señor me muestra es que debemos ir casi que todos los días, no muy frecuentemente, ir todos los días a la presencia del Señor y allí desocuparnos, digamos, vaciarnos. Es importante que la iglesia se desocupe día a día para poder que el Señor traiga en estos tiempos refrigerio a todos los miembros del cuerpo y podamos crecer y podamos cumplir con el propósito de Dios. Hermanos, la confesión es necesaria. El arrepentimiento es súper necesario. Y nosotros debemos aprender a arrepentirnos y también a confesar, hermanos.
Miren, hermanos, muchas veces nosotros en la vida de iglesia, consciente o inconscientemente, hemos ofendido a un hermano. Y estoy hablando en la iglesia, cuánto no más en la calle, en el trabajo y cuánto más en la familia, a un miembro de la casa, a una esposa, a un esposo, a un hijo, a un papá. ¿Y usted cree que eso el Señor no lo apunta? Todo eso el Señor lo está apuntando, hermanas y hermanos. Y si es en la iglesia, también cuando nosotros a los hermanos hemos dicho algo de ellos, los hemos criticado, los hemos juzgado. Hermano, mira, dice que si solamente uno le dice al hermano como que un tonto, ya eso es una ofensa grande, porque ese hermano al cual yo le llamo tonto, ¿cierto? Necio, ese hermano tiene la vida de Dios. Y yo lo he hecho, y tú lo has hecho de pronto, y eso hay que confesarlo delante del Señor. Eso hay que llevarlo a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, confesión y arrepentimiento. Hermano, ¿cuántas veces también al Señor le hemos robado? Sí, suena raro, ¿verdad? Le he robado al Señor. Mira, de muchas maneras le hemos robado al Señor. Una de ellas es cuando Él me da y yo de lo que Él me da no lo invierto en lo que debo invertirlo, en el reino, sino que lo invierto en cosas netamente materiales que mi corazón y el mundo que hay en mí lo desea. Por eso que el Señor en el libro de Malaquías cuestiona al pueblo de Israel y le dice que le han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Oye, qué pueblo tan atrevido, tan altivo. Como dice, de dura cerviz, ¿en qué te hemos robado? Y él le dijo, bueno, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Me han robado allí. Por eso dice, traer los diezmos al alfolí y que haya abundante comida en tu casa. Hermano, son cosas que uno hace de pronto de una manera inconsciente. Porque es que el mundo que está aquí nos está disminuyendo lo que Dios quiere hacer con nosotros y nos está desviando de la verdad y comenzamos a cometer pecados. Sí, pecado. Pecado es pecado, grande o pequeño. Pero aquí, si yo voy al libro de Malaquías, quedamos expuestos delante del Señor porque de pronto no hay fidelidad en el diezmo y en la ofrenda. Hay un cuestionamiento de parte del Señor y hay que arrepentirse también porque nosotros no hemos dado al Señor lo que a Él le corresponde. Mire, hermano, si usted ve bien, estamos viendo que somos como una siembra, somos como una planta, ¿cierto? Individualmente somos una planta. Corporativamente, como la iglesia, somos una labranza y debemos crecer. Tanto la planta como la labranza debe crecer. Y en este crecimiento que estamos experimentando nosotros, debemos vencer 3 enemigos. Y también debemos confesar y debemos también arrepentirnos. Y el Señor está haciendo su operación y nos está lavando poco a poco, hermanos. Eso es una cosa hermosa, lo que Dios está haciendo en la iglesia. Hermano, aprovecha que estás en la vida de la iglesia y que estamos en la era de la gracia o en la era del Espíritu, donde todavía hay posibilidad para el arrepentimiento y para el perdón de pecados. Porque una vez que el Señor venga por su iglesia, por las vírgenes, hermanos, y no estamos preparados nosotros, nos vamos a quedar. Y sería muy lamentable que después de haber militado por 10, 15, 20, 30 más años como hijos de Dios en la iglesia, nos vayamos a quedar. Entonces, hermanos, vemos que estos puntos son muy sencillos, son muy prácticos, pero hay que traerlos a la práctica también. Cuando una persona ya se está desocupando de todo eso, ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue ahora después de confesar? Yo creo que viene es
pedirle a Dios que nos llene cada día más. La llenura del Espíritu Santo. ¿La llenura de qué? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos siendo aliviados, está entrando ahora, está saliendo eso negativo y está entrando ahora cada vez más el Espíritu Santo. Esa experiencia, digamos, también la vemos nosotros en una porción del libro de Hechos, donde después que los apóstoles, que los discípulos habían orado un buen tiempo, ¿qué pasó? Ellos salieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero hubo algo antes que marcó esta llenura, que ellos estaban orando. Estaban orando por un largo tiempo. Dice que 10 días orando, ahí encerrados en el aposento alto. Y como consecuencia de esa oración, como consecuencia de esa búsqueda del Señor, el Señor no pudo hacer otra cosa que derramarse como el Espíritu Santo sobre ellos. Y comenzaron a hablar con denuedo la palabra del Señor. Qué interesante sería, amadas hermanos y hermanos, que nosotros tengamos esta experiencia de orar sin cesar, orar todo el tiempo, como dice el apóstol. Entonces nosotros tendremos la experiencia de que el Espíritu Santo nos va llenando cada vez más, cada día más. Él se va agregando a nosotros y podemos hablar, ¿cierto?, con denuedo la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, debemos reconocer que no hablamos mucho la palabra de Dios a las personas porque no hemos tenido mucho contacto con el Espíritu Santo. Pero tengamos la seguridad que a medida que nosotros nos encontremos con el Espíritu Santo con más frecuencia, la llenura va a ser mayor y nuestra lengua se va a soltar más rápidamente. Nuestra boca va a abrirse y se va a hablar la palabra de Dios a las personas. No nos van a detener, nos va a dar poder, autoridad, denuedo. Y eso es una consecuencia de haber estado con el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir la presencia del Espíritu Santo. Eso es algo que debe ser un anhelo, un deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros debemos orar pidiendo, ¿cierto? Porque nosotros debemos pedir también por nuestras necesidades. Aún el Señor en su oración magistral en Mateo 6 dice, el pan nuestro de cada día. Sí, es necesario comer todos los días, vestirse también, todo es necesario. Pero ¿qué dice Mateo también? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces nosotros invertimos sin darnos cuenta de este modo de orar. Entonces, cuando nosotros pedimos la llenura del Espíritu Santo, estamos sintiendo el gozo de la presencia del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13. Vamos a leerlo un momentico. Pues, Lucas, ese es un punto que un santo compartió recientemente y yo fui muy alumbrado con ese punto de Lucas 11. Dice, en el versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 3 palabras claves, hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, esa es una palabra que debe
estar dentro de nosotros, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y dice, también dice, y buscar y hallaréis, ¿cierto? Vamos a leerlo completamente nuevo. Yo digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Hay que pedir, sí, pero ¿qué voy a pedir yo? Hermano, eso es importante. Esas tres palabras a mí me hicieron, digamos, como que abrirle panorama en mi parte espiritual, porque hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Pero si usted sigue leyendo los versículos siguientes, es una buena reflexión. Dice, si un padre, si usted siendo malo, da buenas dádivas a sus hijos, al punto que si te pide un pan, no le das una piedra. Si te pide un pescado, no le das una serpiente. O si te pide un huevo, no le das un escorpión. Si uno siendo malo, todavía porque hay todavía malignidad dentro de nosotros, para nuestros hijos no damos cosas malas, sino cosas buenas. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces, hermanos, ¿cuál es el clamor? Pedir el Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, digamos, entronizado en nosotros y tomando control absoluto de todo nuestro ser, lo demás, hermanos, son añadiduras que Él mismo lo va dando. Pero el encargo que hay en la iglesia en estos tiempos es pedir la llenura del Espíritu Santo. No importa la edad. Si eres un adolescente, si eres un joven, si eres un hombre o mujer mayor, madura, o si eres un anciano o anciana, el anhelo debe ser pedir la presencia del Espíritu Santo. Y eso es una obra que Dios está haciendo en estos tiempos, aquí en nuestra iglesia, porque nos está llevando, digamos, a experimentar cada vez más la presencia del Espíritu Santo. Esto que nosotros estamos viendo acá de pedir la presencia del Espíritu Santo es lo que Dios necesita realmente que uno pida. Y cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, les cuento de que nosotros entonces estamos en una condición de privilegio, porque vamos, por una parte, a cumplir lo que Dios quiere. Eso podemos verlo también nosotros claramente en el libro de Isaías 42:6. Habla de que nosotros vamos también a liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos. Esa cita está en Isaías 42:6, ¿cierto? Que esa cita es casi que está replicada en Lucas 4:18. Vamos a buscarla ahí rápidamente. Lucas 4:18. Esa es una cita de que nosotros debemos, digamos, recibirla primeramente. Dice 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Eso lo había dicho también Isaías en el capítulo 61. Pero ahora Jesús está leyéndolo, esta cita, textualmente, ¿cierto? Está en Isaías 61. Pero dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Quiere decir que cuando tenemos, ya no está sobre, sino dentro de nosotros, ¿cierto? Y sobre nosotros también, porque nos da el espíritu interior y el espíritu exterior como un revestimiento. Ahora nosotros podemos salir, porque estamos encerrados. Podemos salir, porque estamos ahora fortalecidos, estamos encorajados, estamos llenos de la presencia de Dios. Podemos salir entonces y ahora nosotros podemos ir a libertar a los que están cautivos. Pero, hay un pero, hermano, que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es mi condición? Muchas veces, hermanos,
nosotros necesitamos experimentar primeramente una liberación. Podemos decir una autoliberación. En el libro de Mateo, vamos a Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Vamos a ver allí, Mateo capítulo 6, ¿sí? Versículos 14 y 15. Necesito perdonar. Increíble. ¿Necesito qué? Perdonar. Muchas veces estamos viviendo y tenemos algo en nuestro interior que nos mantiene atados, y es la falta de perdón. Cuando Pedro preguntó al Señor cuántas veces he de perdonar, ¿qué dijo el Señor? 70 veces 7. Pero leamos la cita. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Quiere decir que hay que perdonar. Y dice el 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que cuando viene el Espíritu Santo y entra en contacto conmigo más y más, me estoy dando cuenta de que yo tengo que aprender a perdonar. Porque cuando una persona ofende a otra, consciente o inconscientemente, se produce una atadura entre las dos personas, entre el ofendido y el ofensor, entre el agredido y el agresor. Y de esa manera, hermano, esa atadura hay que romperlas para poder que haya libertad, para poder salir, para poder, digamos, predicar con poder y autoridad el evangelio tanto de la gracia como el evangelio del reino también. Vuelvo a preguntar, yo no sé usted qué tiene que perdonar o a quién tiene que perdonar, porque debemos reconocer que en algún momento, consciente o inconscientemente, hemos hecho un agravio a una persona, sea un hermano, sea un familiar, sea un amigo, hemos hecho algo. Y aquí está una norma. La norma es: porque si perdonáis a los hombres sus pecados, sus ofensas, ¿cierto? Dice: os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por eso debemos aprender a ¿qué? A perdonar. Hermano, hay que sacar lo que está en el corazón guardado por tanto tiempo. Hay resentimientos, hay pequeñas espinas que están allí, hay pequeñas, digamos, situaciones que hemos experimentado con familiares, ¿cierto? Con hermanos, donde sin darnos cuenta, yo creo que no creo que lo hayamos hecho adrede, sino que en esa carne todavía que está allí, ¿cierto? Y este enemigo que está allí también acosándonos y se no duerme tampoco. Entonces hemos cometido cosas que han afectado a otra persona y debemos aprender a arrepentirnos, confesar, arrepentirnos y perdonar también. Porque, hermano, yo no puedo salir a predicar el evangelio a un Cristo victorioso si yo estoy en derrota, porque tengo una amargura en mi corazón, porque yo no he perdonado a un hermano o una hermana. Hermano, esto hay que aprenderlo, pero esto se aprende en la presencia del Espíritu Santo. Solo no puedo, hermano. Esto no se resuelve con ética ni con moral. Se resuelve es en la presencia del Espíritu Santo. Así que, hermanas y hermanos, hay que llevar esto al Señor también. Hay que llevarle al Señor nuestra condición delante de Él. Tenemos que reconocer que hay que pedir perdón, ¿cierto? Y hay también que perdonar. Nos va a costar hacerlo, pero hay que hacerlo para que venga el refrigerio, venga el descanso, y ahora nosotros podamos
entonces predicar con valor, con osadía. Entonces nosotros podemos ahora acercarnos confiadamente, como está en Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Para hallar gracia y el oportuno socorro para nosotros. Hermano, porque no puedo acercarme a Dios si tengo cosas internas que me están impidiendo acercarme a Él, ofender su santidad. Y yo creo que puedo hacerlo. No, hermano, no. Dios no lo va a permitir jamás. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos, básicamente, hermanos, es confesar, sí, arrepentirnos. Pero también debemos perdonar, hermano, porque si no perdonamos, hermano, Dios no nos va a perdonar. Y vamos a ser reos espirituales, esperando que en cualquier momento el Señor venga y demande de nosotros, digamos, por esa falta que tenemos, que no hemos perdonado. ¿Cuánto tienes tú que perdonar? Llévalo al Señor, medítalo en su presencia, recuerda, pídele al Espíritu Santo que te recuerde a quién has ofendido, qué has hecho, qué has pensado. Hermano, y yo creo en el Señor. Yo estoy aprendiendo también a confiar más en el Señor, a ser más creyente y a confesar la palabra del Señor, que ella sí me puede salvar cada día más de mi condición. Entonces, cuando ya uno tiene todos estos elementos ganados, entonces hemos salido, hablamos con dinero de la palabra, cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, que vayamos y le demos vista al ciego, al que está preso, prisiones de oscuridad, también lo saquemos de allí, a saquear la casa del hombre fuerte, a robarle las almas que tiene cautivas allí. Hermano, eso se hace con osadía, eso se hace con una, digamos, con una pasión, compasión de parte de Dios. Se hace con un anhelo de llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. El propósito de Dios es salvar. ¿Somos qué? Salvadores en nombre de Cristo, porque Él nos usa para salvar. Entonces, es como compartió un hermano, compartió diciendo en una prédica, diciéndonos que era como cruzar la línea de fuego del enemigo. Sí, debemos tener valor para cruzar la línea de fuego del enemigo y atrevernos a saquear a toda la casa del hombre fuerte y a salvar muchas personas para Dios. Ese es el encargo que Dios nos tiene en estos tiempos. Hermanos y hermanas, ahora, después de esta experiencia que se ha narrado rápidamente y de nuestro encierro involuntario, porque realmente estamos encerrados, estamos confinados, Dios sabe por qué, Dios no se equivoca, para Dios no hay casualidades, pero en este tiempo de confinamiento debemos pedirle a Dios que nos dé estrategias espirituales para que una vez que salgamos de este encierro, de esta ya no cuarentena, sino ya como va a ser como ochentena, entonces salgamos con unas ideas espirituales, con unas ganas, unas ansias de salir de este encerramiento y predicarle a las personas, pero con unas ideas espirituales, con estrategias espirituales, si es con periódicos, si es con tratados, si es tocando puertas, si es con literatura, pero hermano, que sea algo que viene directamente del Señor, porque trae el sello del Espíritu Santo, trae el respaldo del Espíritu Santo, y los oídos de los que están tapados se van a destapar para oír la palabra de Dios, y los ojos que están cerrados se van a abrir para ver. Hermano, eso va a ser maravilloso. Hermano, que una vez salgamos de esta crisis de encerramiento, toda la iglesia como un solo hombre, no importando edad ni sexo,
salgamos con una visión renovada para predicar a este Cristo de la gloria. Hermanos, esto es todo por hoy. Este corto mensaje, espero que haya llegado a usted, a su vida, a su corazón, y usted lo medite. No vea al hombre, mira al Señor, y vas a ser muy liberado, muy ayudado en esto. Y yo creo que el Señor va a ayudarnos a todos, no solamente a usted, a mí también, a cambiar cada día más, a experimentar una verdadera novedad de vida. Hermanos, ahora quiero orar para despedirme de esta comunión, pidiéndole a Dios que nos ayude a que su plan se pueda realizar y que nosotros seamos útiles en Él. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, en esta hora, Señor, por este momento que nos has regalado para compartir tu palabra. Sabemos que todo lo bueno, lo agradable y perfecto viene de ti, porque tú eres así. Te pedimos que esta palabra no quede en el aire, sino que haya entrado a cada corazón, aún como una espada de dos filos, penetrando en lo profundo, haciendo separación del alma y del espíritu, y que la podamos meditar en casa, reflexionar aún en familia y en nuestra intimidad con Dios. Padre, recuérdanos todas las cosas por las cuales debemos arrepentirnos y confesar delante de ti y sentir tu presencia. Ayúdanos a avanzar en estos tiempos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia en esta ciudad, a cada miembro del cuerpo donde se encuentre. Señor, tú no tienes acepción de personas, tú no eres divisivo, tú eres corporativo. Donde esté un hijo tuyo, no importa dónde, tu palabra, tu bendición, tu Espíritu Santo sea allí, germinando, brotando, germinando, creciendo, madurando y dando frutos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.